Buenos días. Vamos a ver ahora en esta charla el sepulcro vacío y la aparición de Jesús a María Magdalena. Lo vamos a hacer en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 18. Entonces, todos estos anuncios pascuales que van apareciendo en estos textos, especialmente ahora nos referimos a este texto de Juan, contemplan por un lado la tumba vacía y por otro lado la aparición de Jesús a sus discípulos, en este caso a María Magdalena. Y la resurrección de Jesús exalta, ¿sí? Nos muestra de una manera más manifiesta, más patente, la gloria del crucificado. Es decir, nos muestran que Jesús crucificado no es derrotado, sino que resucita. Y esa resurrección, entonces, justamente nos muestra que la cruz no fue un fracaso, sino todo lo contrario. Por eso que todos estos evangelios de la resurrección de Jesús, de una manera más concreta, estos evangelios de San Juan, lo que nos van mostrando son esa toma de conciencia de la comunidad primitiva, es decir, de los primeros apóstoles, los primeros seguidores de Jesús. Es decir, ellos van tomando conciencia de una manera gradual de la resurrección de Jesús, ¿no? Es decir, la fe va cobrando más vida y más fuerza de una manera gradual, ¿no? Esto es un poco lo que nos muestran también estos textos. Entonces, la estructura de este Evangelio, capítulo 20, versículos 1 al 18, se divide en dos, ¿sí? Por un lado está la visita de María Magdalena al sepulcro, junto a esto también la carrera que después hacen los dos discípulos, Pedro y Juan, que van al sepulcro. En la primera escena, la ida al sepulcro, tanto de María Magdalena como de los apóstoles, y en un segundo lugar va a estar la aparición propia de Jesús a María Magdalena. Entonces, la primera parte, la ida al sepulcro, que van de los versículos del 1 al 10, y la segunda parte, que es la aparición a María Magdalena, del versículo 11 al 18. Entonces, justamente lo que nos hablan estos evangelios es de esa fe gradual de los apóstoles. Podemos ver cómo María, al ir al sepulcro, va a descubrir la tumba vacía, pero después cuando vuelve a Pedro, le dice que han robado el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Estos dos discípulos van corriendo también a comprobar en persona, ¿sí? Este anuncio. Y hagamos un alto. Jesús muchas veces había anunciado su pasión y también que iba a resucitar. Pero los apóstoles no se lo esperaban. Jesús estaba muerto y bien muerto. Más allá de los anuncios de la resurrección, el domingo cuando va María Magdalena y ve el sepulcro vacío, ¿qué es lo primero que piensa? Robaron el cuerpo del Señor. Cuando se lo anuncia a Pedro y a Juan que Jesús había compartido tanto con ellos y que les había anunciado también la resurrección, tienen que ir a comprobar. Es decir, podemos ver acá una fe que todavía no es realmente plena. Los discípulos todavía no entendían las Escrituras, como aparece muchas veces esto en distintos evangelios, no entendían en profundidad el mensaje que Jesús les venía a traer, ¿sí? Y entonces, después de esto, Jesús se aparece a María, pero también
va a ser de una manera gradual, ¿sí? Primero se le aparecen los ángeles, después a continuación de esto se le aparece Jesús, pero no la llama por su nombre, ¿sí? Y después sí la va a llamar por su nombre. Y ahí es donde María lo reconoce también a Jesús y le dice Raboní, maestro, ¿sí? Lo reconoce también como el Señor, ¿no? Como aquel que realmente está junto al Padre. Y este descubrimiento de Jesús se va a convertir en María después en anuncio. María lo reconoce realmente a Jesús y va a ir a anunciar este mensaje. Y acá en este episodio, ¿sí? Tanto de la ida al sepulcro por María Magdalena, como también la ida al sepulcro de los 2 apóstoles, podemos ver por un lado el amor, también la búsqueda en común de Jesús, ¿sí? Y esta búsqueda de Jesús en común es premiada después también por el Maestro, es decir, por el mismo Jesús. Meditemos en estos episodios, ¿sí? Cómo la fe va llegando de a poco, ¿no? Y cómo esa fe en María, que no era plena, lo mismo en los apóstoles, después poco a poco va llegando, la va llevando a una fe más plena, ¿no? Y tienen esa presencia de Jesús, ese encuentro con Jesús. Entonces también, ¿cómo está mi fe? Me lleva realmente mi fe a ir buscándolo a Jesús, a tratar de encontrarme también con Él. Es decir, lo busco. Nos ayudamos también a buscarlo a Jesús. Ayudo a los demás a encontrarlo también a Él. Surgen varios interrogantes para reflexionar, para meditar, para presentárselo también a Jesús. Y hay algo en este texto que a mí me llamó realmente mucho la atención, y que son los versículos del 11 al 15. En muy pocos versículos se dice que María estaba llorando, y que cuando se le aparece el ángel dice, mujer, ¿por qué lloras? Y después Jesús, mujer, ¿por qué lloras? Estaba llorando muchísimo. En muy pocos versículos, muchas veces aparece esto. Y ese llorar nos muestra el deseo que tenía realmente María por encontrar a Jesús. Pidamos también nosotros tener ese deseo de encontrarlo a Jesús y el deseo también de transmitirlo a los demás. Gracias.